Entonces vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer los versículos de 1 a 12. Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 12. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Como quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban. Vamos a orar una vez más para pedir al Señor iluminación de su palabra. Padre Santo, muchas gracias, Dios, porque nos pones delante de este texto, Señor, que nos demanda tomar una decisión. ¿Seremos salvos solamente por tu gracia y nuestra ayuda? ¿O no hay ninguna posibilidad de ser salvos, Señor? Ayúdanos a entender esto, que por tu Santo Espíritu podamos también ser edificados por esta palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Vimos aquí varias veces repetirse la palabra circuncisión, ¿verdad? Y este era el tema central que los judaizantes, cristianos de origen judío, estaban exigiendo e imponiendo a cristianos de origen gentil, no judío. Entonces recordemos un poquito. Gálatas es una exposición del apóstol Pablo para advertir a los hermanos de Galacia, cristianos gentiles, no judíos, que si ellos abrazaban esa enseñanza que venía de Judea, de Jerusalén, cristianos judíos, de que se circuncidaban, iban a ser salvos de hecho, de verdad, plenamente aceptados en el pueblo de Dios. En verdad, ellos iban a comprometer su salvación. Eso no es modificar ligeramente el evangelio, eso es perderlo por completo. Y lo que querían entonces exigir a estos cristianos gentiles de Galacia era que se circuncidaran, que se convirtieran en un sentido al judaísmo, que se volvieran judíos para que ahí sí ellos fueran aceptados plenamente en el pueblo de Dios. Entonces lo que sabemos hasta este punto es que los gálatas están oscilando entre dos religiones. Una religión que confía en las propias obras, representada por la circuncisión, es lo que yo puedo hacer, y otra religión que descansa enteramente en la obra de Jesús. Una religión que afirma que se puede ser salvo por Cristo, sí, pero algo más alguna otra cosa. ¿Eso qué significa al final? Que Cristo es insuficiente, que a la obra de Cristo yo le tengo que añadir algo más. Comienzo por Cristo, pero después termino con algo que yo le tengo que agregar a esa obra para que sea realmente efectiva. Y la otra religión que confiesa que toda justificación, aceptación de parte de Dios proceden de lo que Cristo hizo por nosotros, no de lo que nosotros podamos hacer por Él, que es el evangelio. Solo Cristo, nada más que Cristo. Esa es la tesis de Gálatas. Cristo es suficiente, solo en Cristo hay salvación. Cualquier gesto de nuestra parte, practicado por nosotros en la expectativa de que cuente para nuestra salvación, están perdiendo a Cristo. Están perdiendo a Cristo. ¿Es Cristo o no es nada? Esa es la situación que están viviendo los Gálatas. Entonces están los falsos
maestros judaizantes que se han infiltrado en la iglesia, que le han dado tribuna y los están perturbando. Y ahí entonces lo primero que Pablo les dice es: defiendan la libertad que han recibido por Cristo, con la que Cristo los hizo libres. Entonces volvamos a leer. Versículo 1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, recordemos, Pablo aquí comienza a aplicar todo lo que ha venido argumentando. Pasa de la argumentación a la acción, de la exhortación a la aplicación. Entonces, dado que en el Evangelio, por la promesa de Dios ejecutada por Jesucristo en la historia, hemos sido liberados, entonces manténganse firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Entonces, por todo lo que fue hecho por Cristo a nuestro favor, debemos vivir de cierta manera. Y lo primero que Pablo afirma es: preserven, guarden, manténganse libres, porque Cristo los hizo libres. Bueno, rápidamente podríamos pensar que esa libertad a la que Pablo se está refiriendo es la del pecado. Y ciertamente, efectivamente, Jesús nos liberó del pecado. Pero en toda la epístola de los Gálatas, Pablo se ha referido a la libertad en relación no al pecado, sino a la ley. Libres de la ley. Somos libres por la obra de Jesucristo de la ley, de la esclavitud que la ley nos imponía. Esa es la libertad que Pablo está hablando ahí en los Gálatas, libertad de la ley, de que la ley sea el sistema por el que nosotros seamos justificados delante de Dios. Esa es una libertad preciosa y poderosa. ¿Por qué? Porque todo aquel que pretenda ser salvo por la ley terminará en esclavitud, en condenación. ¿Por qué? Porque es imposible ser justificado por la ley. La ley exige perfección. Tropezaste en un solo punto de la ley, estás fuera, condenado, perdido, sin chance, sin posibilidad. Somos libres de que la vida que ahora tenemos con Dios sea reducida a reglas, a requisitos, a tradiciones que nosotros mismos u otros impongan sobre nosotros como condiciones y exigencias para que seamos aceptados por Dios. Esa es la libertad de la que está hablando Pablo. Y es justamente esto lo que los Gálatas están permitiendo, que su vida con Dios se convierta. Reglas, requisitos, ritos, circuncisión. Se estaban sometiendo a que las obras, los méritos, la circuncisión, la ley de Moisés determinara su salvación. Estaban siendo sometidos a esclavitud, y por esa razón entonces Pablo afirma: manténganse firmes, permanezcan en esa condición de libres que Cristo les otorgó, no vuelvan al yugo de esclavitud. Eso significa que podríamos ser cristianos regenerados, cristianos convencidos del Evangelio, alcanzados por gracia, pero que no saben cómo disfrutar y vivir la vida que Cristo nos dio, la libertad que Él nos otorgó. ¿Por qué? Reducimos nuestra vida a reglas, normas y códigos. Podemos reducir nuestra vida cristiana a pensar que cumpliendo con la cuota de religiosidad del día o de la semana, Dios nos ama más, Dios nos bendice más. Y finalmente, eso es lo que nos va a salvar. Y entonces el Evangelio nos llama a defender la libertad que Cristo conquistó para nosotros. Y defendemos esa libertad entonces cuando no permitimos en nuestra vida que cualquier otra cosa que no sea la obra de Jesús determine nuestra relación, intimidad y libertad para acercarnos a Dios. Los Gálatas estaban aprendiendo de los judaizantes que si querían ser verdaderamente salvos, plenamente aceptados en el pueblo de Dios, necesitaban circuncidarse, necesitaban guardar la ley, reglas detrás de reglas. Necesitaban ellos hacer algo para ser salvos. Esclavitud. Y aquí hay algo importante, porque Pablo dice: y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y eso es extraño porque recordemos que los Gálatas no eran judíos que vivían por la ley. Fueron liberados por el Evangelio, ¿verdad? Y no es que
estén volviendo a la ley. Ellos no tenían ninguna relación con la ley. Ellos eran gentiles, paganos, vivían esclavos no bajo la ley de Moisés, vivían esclavos bajo los rudimentos de este mundo. Vimos eso hace 2 sermones, o sea, principios básicos de este mundo. Fueron liberados por el Evangelio y por primera vez ellos están abrazando la ley como forma de justificarse. Sin embargo, Pablo les dice, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y lo que Pablo está diciendo es, el someterse a la circuncisión como pretenden hacerlo, es lo mismo que someterse a la vida pagana de esclavitud que antes tenían. Someterse a la circuncisión que les están proponiendo los judaizantes es lo mismo que volver a esa vida pagana. Extraño. Eso ya lo abordamos en 2 sermones atrás, porque se supone que ahora circuncidarse y ser una persona más decente, moral, llena de reglas y requisitos, no tiene nada que ver con paganismo, con esa vida inmoral que yo tenía antes. Pero es lo que Pablo está diciendo, no se vuelvan al yugo de esclavitud otra vez. Someterse a la circuncisión es lo mismo que la vida pagana de esclavitud. ¿Por qué? Porque como paganos los gálatas eran esclavos del principio más básico de este mundo. ¿Cuál es? Salvación por esfuerzo propio, justificación, plenitud y redención como conquista propia. Y puedes ponerle cualquier nombre a esa plenitud y redención, estabilidad financiera, realización profesional, personal, una familia preciosa, el romance de tu vida. Yo tengo que conquistar todo eso para ser finalmente salvo. El Evangelio dice otra cosa. El Evangelio viene en nuestra dirección. Es Dios interviniendo en nuestro camino torcido y rescatándonos. Y eso es lo que ellos quieren vivir otra vez, de esa manera, pero ahora de forma religiosa, de forma decente, con Dios en medio. Querían reducir su vida con Dios a una relación donde el esfuerzo propio tenía la última palabra, no la gracia de Dios. Una relación sin intimidad, sin libertad, una relación de transacción y obligación, de esclavitud. Estaban tratando a Dios ahora como trataban a sus ídolos paganos. Yo cumplo con mis obligaciones y tú estás obligado a bendecirme y a darme los beneficios que yo deseo. Esclavitud, paganismo, pero ahora decente con Dios. Y muchos migramos del paganismo y pensamos entonces reproducir esa misma vida aquí dentro, pero con Dios en medio. Ellos estaban aprendiendo así. Yo cumplo con esto, yo cumplo con el rito, yo cumplo con la obligación, con el requisito, con la norma. Entonces tú, Señor, tienes que salvarme, tienes que bendecirme, curarme, darme. Hoy suena más o menos así. Yo decreto porque diezmé. Yo declaro cielos abiertos porque sacrifiqué. Yo activo bendición porque vine al día del rompimiento. Yo desbloqueo bendición porque me puse bajo el manto del apóstol tal. Puro paganismo esclavizador. Pero puede sonar más piadoso y sutil. Yo soy verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque suscribo a la confesión de fe de Westminster. O el culto de mi iglesia es más agradable al Señor. ¿Por qué? Porque solo cantamos salmos. Lo mismo. Estamos colocando en el lugar de la gracia de Dios ritos y ceremonias. Bueno, después de esa primera exhortación de mantener y defender la libertad, entonces llegamos al punto central que está generando toda la discusión, la circuncisión. Ahí, versículos 2 a 4. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Bueno, la circuncisión básicamente era una cirugía que se aplicaba al miembro reproductor masculino, cortando el prepucio. Era básicamente eso, y podría parecer un asunto trivial porque al final se trata de una pequeña cirugía en el cuerpo, nada más.
¿verdad? Pero en realidad la circuncisión es la representación de todo un sistema teológico. Uno que declara que Cristo no es suficiente, que a su obra le hace falta un último gesto de nuestra parte, que sin nuestra colaboración, mérito u obra no hay salvación. Entonces, aceptar la circuncisión no era modificar ligeramente el evangelio, era perderlo por completo, era dejar sin valor la obra de Jesús. Por eso Pablo dice, si se circuncidan, y aquí él hace 3 afirmaciones. Primera, de nada les aprovechará Cristo. Segunda, están obligados a cumplir toda la ley. Y tercera, la más asustadora de todas, han caído de la gracia. Primero, de nada les aprovechará Cristo. Entonces, añadir la circuncisión a la obra de Cristo era perder a Cristo por completo. Si los Gálatas se someten a la circuncisión, no están enriqueciendo la obra de Jesús, haciéndola más fuerte, más robusta. Oye, voy a salvar por este lado también y voy a aprovechar y ya me circuncido, y ahí cualquier cosa ya estamos protegidos por ambos lados. Pero no era enriquecer la obra de Jesucristo, era desaprovecharla. Están eligiendo la ley por sobre la gracia. Aceptar la circuncisión con todo lo que eso implica era apartarse de Cristo, vivir sin los beneficios de la cruz. Pablo está diciendo, o Cristo los salva completamente sin su ayuda, o ustedes mismos tendrán que salvarse. ¿Van a optar por ese sistema? Ustedes mismos van a tener que salvarse, y eso significa perdición total, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso era justamente a lo que estaban optando los Gálatas, tal vez sin saberlo, y por eso Pablo les está escribiendo esta epístola. Están pretendiendo ser salvos por la ley, y eso es anular la gracia de Dios. O Dios lo es todo, o es nada. Si se circuncidan, de nada Cristo desaprovechará. En el versículo 3, están obligados a cumplir toda la ley. Y otra vez les testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, no solo Cristo no les aprovechará, con la circuncisión los Gálatas se estaban sometiendo a un sistema legal del que Cristo ya los había liberado. Entonces, este sería el único sistema del que dispondrían. Por ende, estarían obligados a vivir por todo ese sistema. Porque con la circuncisión vendrían las leyes dietéticas, las festividades, toda la ley de Moisés, una judaización como requisito para ser aceptado por Dios. La circuncisión no era un rito aislado, era la marca de todo un sistema de salvación, y Pablo les está cuestionando. Hermanos Gálatas, ¿ustedes van a ser capaces de obedecer a toda la ley? ¿En verdad quieren ir por ese camino? Fíjense en los judíos que ni siquiera han podido. Entonces, ustedes van a estar perdidos si siguen por ese camino de la gracia, han caído. Y esa es nuestra tercera afirmación en esta sección. Versículo 4. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. ¿Será que Pablo está afirmando que la salvación se pierde? De ninguna manera. De hecho, la seguridad de la salvación es una de las doctrinas más afirmadas por el apóstol Pablo. Lo que Pablo está haciendo aquí es que está mostrando la incompatibilidad entre ser salvo por gracia y ser salvo por la ley. Está mostrando que no hay cómo conciliar los dos caminos. No es posible ser salvo en parte por la gracia, en parte por la ley. Es un camino o es el otro, no hay término medio. Pablo les está dejando claro, no hay salvación fuera de Cristo al margen de su gracia. Son caminos excluyentes. Elegir uno termina en la exclusión del otro. Si ustedes confían en su obediencia a la ley, en realidad jamás confiaron en la gracia. Desde el punto de vista humano, ustedes cayeron de la gracia. Y esto va a quedar más claro que la seguridad es, que la salvación es segura por el siguiente versículo, versículo 5. En cambio, por así decirlo, nosotros, ustedes están intentando justificarse por la ley. Versículo 5, un contraste. Nosotros, en cambio, o pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, fíjense, la naturaleza de la salvación es segura, porque la salvación es una realidad que se aguarda con esperanza, con certeza, con fe. Ya hemos dicho varias veces que esperanza en la Escritura no es probabilidad, es certeza.
Es certeza, es algo que aún no estamos viviendo, pero que estamos llegando allá. Esa es la manera en que la Escritura trabaja esperanza. Y esa es la naturaleza de la salvación, que se espera, que se aguarda con esperanza, con certeza, con fe. Esa justicia que nos espera, entonces, que dice ahí, con la que Dios finalmente ratificará nuestro perdón y nuestra justificación, está siendo aguardada por fe, con esperanza, está reservada para nosotros de forma segura. Y esa es la naturaleza de la vida cristiana, aguardar con esperanza la consumación de nuestra salvación. No trabajar para ser salvo. Es permanecer confiado en la gracia de Dios, es descansar en que la obra de Jesucristo ha sido suficiente, completa y eficaz para nuestra aceptación por Dios, y que llegará el día en que la justicia perfecta de Cristo, que ya fue apropiada por la fe, será reconocida por nuestro Dios en el futuro. Entonces podemos con seguridad y con esperanza llegar a ese futuro que estamos aguardando y tener la certeza, no habrán pendencias con Dios, no habrán deudas, no habrán pecados para pagar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado hoy su justicia y aguardamos la justicia consumada, donde se nos va a declarar finalmente en ese día justificado. Aguardamos, esperamos por eso, no es probable, es seguro. Esperamos por la glorificación que tiene como fundamento la justicia de Jesús, no nuestra justicia, y por eso el futuro para nosotros es precioso. ¿Ok? Bueno, mientras esperamos ese futuro glorioso, no nos quedamos de brazos cruzados, va a decir Pablo. Aguardar con esperanza y fe no es sinónimo de inactividad. Mientras arribamos a la gloria prometida, nuestra fe actúa por el amor. Fíjense el versículo 6. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Primero, Pablo ratifica lo que ha venido diciendo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor. ¿Qué significa eso? No seremos más aceptados por Dios por llevarla, ni rechazados por no llevarla. Lo único que vale y que nos hace aceptables delante de Dios, ¿qué es? La fe en la obra de Jesús. Eso es lo que tiene valor delante de Dios. Ahora, esa fe nos lleva inevitablemente ¿a qué? A una vida de amor, de buenas obras. Ahora, fíjense en el lugar de las obras. Ellas tienen su lugar en la salvación. Pero ¿cuál es el lugar de las obras de nuestra salvación? No somos salvos por obras, circuncisión, ni por la ausencia de ellas, incircuncisión. Lo que determina nuestra salvación, ¿qué es? Es la obra de alguien más, la obra de Cristo. Somos salvos no por obras, sino para buenas obras. El lugar de las obras es diferente. Entonces nuestra fe, claro, produce obras. No hemos sido salvos por las obras, pero sí nuestra fe después son fruto de nuestra salvación, no fundamento de nuestra salvación. ¿Ok? Entonces, la fe que nos es dada no es una fe muerta, sino una fe viva, que actúa por el amor, que sirve a los demás. Servimos, amamos, obramos y lo hacemos con libertad, amor y generosidad, porque ya hemos sido servidos y amados con generosidad y sacrificio por Cristo. Entonces, no servimos ni obramos para conquistar el amor de Dios, lo hacemos porque Dios nos ha salvado, nos está transformando, nos ha llenado de su amor y Él transborda a otros. La fe que actúa por el amor. Y aquí entonces Pablo va a dirigir su atención no a los Gálatas ahora, pidiéndoles a ellos que defiendan su libertad, se va a dirigir a los falsos maestros y va a pedir a ellos, identifiquen esos falsos maestros. Ellos no son sus amigos, por así decirlo. Fíjense versículos del 7 al 12. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará sentencia. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso,
se habría quitado el tropiezo de la cruz, como quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban. Entonces Pablo ahora se concentra en los falsos maestros y lo primero que nos dice es, ustedes corrían bien, ustedes estaban obedeciendo a la verdad. Estaban obedeciendo a la verdad. Aquí hay algo muy importante porque ser cristiano no es solamente creer en la verdad, es también obedecer a la verdad. O sea, los que están diciendo que Pablo está enseñando un evangelio que no produce obediencia están equivocados. No solamente creemos en la verdad, también la obedecemos como expresión de esa fe que ahora nosotros tenemos. Entonces la fe en Jesús necesita tener una expresión concreta con nuestra conducta. La salvación solamente por la fe, solamente por la gracia, solamente por Cristo nos lleva a una verdadera obediencia, no al libertinaje, no a una vida desordenada, sino a una vida santa. Parte de la preocupación de los judaizantes con el evangelio de Pablo era que pensaban que el evangelio que Pablo predicaba producía cristianos inmorales, descomprometidos con la ley. Por eso hay que darles ley a esos cristianos. Y con ese corazón y con esa preocupación es que muchos pastores y muchos ministerios son legalistas para que el pueblo no se me ponga inmoral, ¿no? El viernes yo tuve la oportunidad de compartir el evangelio con una persona ahí en una cena y pude compartir todo el evangelio como hace tiempo no lo hacía, en el sentido de que completo, de principio a fin, Cristo, su obra, todo. Y claro, lo que más resuena es que no somos salvos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La predicación del evangelio no es la predicación de un consejo, es la predicación de algo que fue hecho por alguien más a nuestro favor, ¿no? Entonces la persona me abrió los ojos y, espera ahí, ¿cómo así? Yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Nada. Sí, nada. Y bueno, y tú enseñas esto en tu iglesia, ¿verdad? Sí, lo enseño. Y este pueblo, ¿cómo no se te vuelve inmoral y libertino? Y eso es lo que un poco el evangelio da para pensar. Obviamente Pablo en otras epístolas va a decir y va a defender. Entonces, porque el Señor tiene placer en perdonar, nosotros vamos a pecar. Y no, de ninguna manera. Yo ahí comencé a explicarle que nosotros en nuestra salvación, en nuestra fe, hemos sido amados por el Señor, ¿no? Y ese amor entonces nos hace vivir de manera santa, de obedecer a la verdad. Pero esta es la preocupación que tienen los judaizantes. Y Pablo está diciendo, no, hay una obediencia a la verdad que ustedes están comprometiendo si se circuncidan. Bueno, lo que Pablo dice es correr la vida cristiana no solamente implica creer en la verdad, también obedecer a la verdad. La diferencia entre la religión judaizante y el verdadero evangelio está en el lugar que ocupa esa obediencia en nuestra salvación, como ya les dije. No obedecemos a Dios para ser salvos, obedecemos a la verdad porque fuimos salvos por gracia. Entonces Pablo está diciendo, ustedes corrían libremente, con ritmo, en el camino correcto, sin pesos o impedimentos. ¿Quién colocó un obstáculo en medio del camino que los está desviando? Obviamente Pablo sabe quiénes son los judaizantes, pero quiere que estos gálatas los identifiquen, tráiganlos a sus mentes. Ok, listo, los trajeron a sus mentes. Bueno, esos que tienen en sus mentes, que los han identificado, no han sido maestros ni pastores para ustedes. En verdad han sido opositores de su libertad. No han buscado su buen progreso en la vida cristiana, la han obstaculizado. Sí, esos que se han mostrado tan amables, simpáticos y agradables, los están arruinando cuando ustedes venían corriendo también. Es lo que están haciendo los judaizantes. Y ahí el versículo 8, esta persuasión, o sea, esa falsa enseñanza de los judaizantes no procede de aquel que los llama, o sea, no procede de Dios. Y les advierte, un poco de levadura fermenta toda la mesa, o sea, no permitan ni una pizca de su influencia. Manténganse firmes en la libertad, no acepten ni un poco de su apersación, porque con un solo poco son capaces de comprometer toda su carrera. Y esto vale para nosotros. Las herejías no son inofensivas. Deben ser combatidas porque su influencia, por más pequeña que sea, tiene el potencial de impedirnos obedecer a la verdad.
de perder el verdadero evangelio, de obstaculizar nuestra buena corrida en el Señor. Yo les conté en algún sermón, creo que de esta serie, que allá, década de 70 más o menos, en la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, estaba penetrando duramente el liberalismo teológico y un teólogo, Benjamin Warfield, se preparaba para, en una asamblea, debatir y refutar. Él se encuentra con una hermanita que le dice: pastor, estoy orando para que ese presbiterio sea una dulzura y todo ocurra en paz. A lo que Benjamin Warfield responde: mi hermana, yo estoy orando para que en el caso de que estas personas insistan en su herejía, haya feroz batalla. Y eso es lo que nosotros necesitamos ofrecer cuando las herejías ronden y comprometan nuestra iglesia, nuestra vida espiritual. Hay que prestar mucha atención también a lo que nosotros estamos escuchando, a lo que estamos atendiendo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí el versículo 10 dice: yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Entonces, aunque Pablo está indignado, decepcionado y triste con la situación de los Gálatas, al mismo tiempo él es optimista. Él confía, no en los Gálatas. Él no dice: hermanos, yo sé que ustedes se levantarán de esa caída. Yo sé que ustedes son capaces de remontar el juego. No, ¿qué es lo que él dice? Yo confío en el Señor. Nuevamente, se aplica el principio del Evangelio. No confiamos en lo que nosotros somos capaces de hacer por nosotros mismos, confiamos en lo que el Señor es capaz de hacer por nosotros. Esa es la vida cristiana, ese es el Evangelio, es así que combatimos herejías, es así que combatimos en la vida cristiana. Confiamos no en lo que nosotros somos capaces de hacer, no en nuestra resolución, decisión y fuerza de voluntad. Seguimos confiando en lo que Dios hace por nosotros de manera definitiva, eficaz y poderosa. Esa es la dinámica de la vida cristiana. ¿Y cómo necesitamos escuchar eso? Especialmente en los momentos en los que estamos en el barro y no sabemos cómo nos vamos a levantar. Que decimos: yo no soy capaz. Es que no soy capaz de elegir esto. Es que no puedo dejar esto. No confíes nuevamente en lo que la fuerza de tu brazo puede conquistar. Confía en lo que el Señor puede hacer por ti. Y arrójate: Señor, yo sigo confiando. Esa es la vida cristiana. Bueno, ahora el poder de Dios no solo es capaz de restaurarnos a nosotros, también es capaz de sentenciar y condenar a los enemigos de su pueblo. Ahí Pablo dice, final del versículo 10, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Entonces podemos confiar que esos que perturban la iglesia del Señor, esos que nos indignan y nos hacen hervir la sangre, que los vemos robando, mintiendo, esclavizando al pueblo de Dios, y que uno quisiera, como quisiera estar ahí, levantarme y mentiroso. El Señor llevará su sentencia sobre ellos. Y ahí el versículo 11, Pablo se va a referir a una calumnia que los falsos maestros están levantando sobre él. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, porque habría de padecer todavía persecución, en tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Entonces recordemos que la falsa enseñanza de los judaizantes incluía ataques no solo al evangelio de Pablo, también a su persona, a su autoridad, a su apostolado. Y aquí entonces Pablo refuta una difamación de los judaizantes contra su persona, porque ellos lo están acusando de ser un hipócrita, alguien que enseñaba una cosa a unos y otra a otros. A unos enseña la circuncisión, a ustedes no les está pidiendo nada de eso, él solo los quiere agradar. Pero él sigue enseñando la circuncisión, él sigue practicando la circuncisión, él piensa como nosotros, pero con ustedes se hace el light, el que no les está pidiendo nada. Probablemente los judaizantes tienen en mente la circuncisión de Timoteo. Pablo circuncidó a alguien, a Timoteo, pero Timoteo era un judío, no era un gentil. Y por no obstaculizar su ministerio entre los judíos, ambos accedieron sin ningún tipo de problema. No era circuncisión para que sean salvos, en el caso de Timoteo era circuncisión como una manera de contextualizar su persona dentro de los judíos. Entonces no había en ningún
bajo ningún concepto una cuestión de salvación, una cuestión de contextualización. Y probablemente los judaizantes tienen eso en mente. Y ahí Pablo responde, pero si yo aún predicara la circuncisión, como ellos dicen, ¿por qué me están persiguiendo ellos? ¿Por qué aún estoy siendo perseguido? ¿Por qué recibo ataques si soy supuestamente de su bando? ¿Por qué me resisten? ¿Por qué los están poniendo en mi contra? No tiene ningún sentido. Yo les estoy predicando el puro evangelio. Y el puro evangelio es un tropiezo para los que confían en sus propias obras. Por eso me persiguen. Si yo predicara la circuncisión, estaría quitando el escándalo de la cruz. Si yo predicara la circuncisión, sería inofensivo. Pero ellos están ofendidos, escandalizados con este mensaje, con el evangelio que declara que nuestra salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Ellos no conciben, no entra en sus cabezas que solamente la obra perfecta de Jesucristo es suficiente para nuestra salvación. La cruz es un escándalo para aquellos que confían en su propio desempeño. La cruz es una ofensa al orgullo humano. El evangelio declara que nuestra condición moral y espiritual es tan deplorable y precaria que solo podemos ser salvos por la obra de alguien más, no la nuestra. Entonces el evangelio, al mismo tiempo que nos arroja en un hueco sin salida, porque nos dice que no tenemos ninguna condición en nosotros para salvarnos, también nos apunta el único recurso para salir de allí. Y no es nuestra fuerza, decisión o resolución, es la pura obra de Jesucristo. Y por esa predicación Pablo está siendo perseguido, porque el evangelio humilla, escandaliza. Si yo predico la circuncisión, que es posible al pecador salvarse por su propia fuerza, por su propio brazo, yo estoy eliminando, anulando el tropiezo de la cruz, el escándalo que la cruz produce, en el que somos declarados como incompetentes, pobres de espíritu, que necesitan gracia y misericordia para ser salvos. ¿Por qué me persiguen? Si esa es mi predicación. Y ahí, finalmente, el versículo 12, Pablo demuestra y evidencia toda su indignación con estos falsos maestros. ¿Cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? Otra forma de decirlo, ¿cómo quisiera que se castraran aquellos que los perturban? Ellos quieren insistir en la circuncisión, entonces que hagan algo radical y que la lleven a un punto radical. Que se castren, tanto para no seguir reproduciéndose y llamando a otros, en un sentido metafórico, reproduciéndose en nuevos discípulos que piensan de esa manera, como en un sentido de indignación. Ahora, es profunda indignación nacida de un profundo amor por el evangelio y por el pueblo de Dios. ¿Cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? Pablo los está a los Gálatas acorralando para que tomen una decisión. Y le está diciendo, no hay manera de conciliar salvación por obras con salvación por la gracia de Dios. O es una o es la otra. Ahora, entre las dos, solo una salvación es posible. Solo una. Solo una provee verdadera libertad. Solo una nos rescata verdadera y eficazmente. ¿Cuál es? La que proviene de Dios. Los Gálatas necesitaban tomar una decisión. No podían quedarse, por así decirlo, encima del muro. No podrían hacer una mezcla de los dos mundos. Y de la misma manera, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la responsabilidad de afirmar, mantener y preservar nuestra libertad en el Evangelio y solo en el Evangelio. La vida cristiana no permite que suplementemos, que enriquezcamos, que le agreguemos algo al evangelio de la gracia de Dios con confianzas alternativas. Por ejemplo, nuestras propias obras, nuestros propios esfuerzos, en que estoy siendo un buen creyente, en que estoy viniendo a la iglesia, en que estoy contribuyendo, en que estoy sirviendo en los ministerios. En el momento en que tú pretendas hacer de esos suplementos a la obra de Jesucristo, de nada Cristo te aprovechará. Y ese es un combate y una defensa de la libertad que tenemos que hacer constantemente, porque ahí están las obras susurrándonos, oye, estás siendo más amado por lo que estás haciendo. Y especialmente, negativamente, cuando estamos en el barro, oye,
estás profundamente perdido. No hay remedio para ti. Entonces, tanto cuando estamos haciendo las cosas bien y se nos infla el pecho y nos sentimos orgullosos, y tanto cuanto estamos en el barro sin ningún tipo de esperanza, no podemos pensar que son esas cosas las que suman o restan a nuestra condición de salvos únicamente por la gracia de Jesucristo. O es Cristo y solo Cristo, o de lo contrario, de nada Cristo nos aprovechará. La vida cristiana se trata de una inmersión total y definitiva en una única confianza. La confianza de Jesús, la de su obra perfecta, eficaz y completa. Esa es la seguridad de tu salvación. Solo Cristo. Y Pablo los está, como les dije, acorralando. ¿Qué van a hacer? Pero él confía, yo confío en el Señor, ustedes no pensarán de otro modo. Y nosotros asimismo debemos confiar en el Señor, que no será de otro modo. ¿Ok? Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Padre Santo, gracias Dios por esta mañana, por este tiempo y por tu palabra, en el que nos permites recordar, Señor, que nuestra salvación es segura solamente por Cristo, Señor. No hay nada más. Cuando seamos tentados a poner nuestra confianza en lo que hacemos, en nuestro desempeño moral, en nuestra santificación, en los ritos, tradiciones y rutinas evangélicas que podamos configurar, Señor. Cuando seamos tentados a confiar en eso, Señor, para nuestra salvación, recuérdanos que solo Cristo y solamente Él, por su gracia, por su amor por nosotros, nos ha rescatado y nada más que Él, Señor. Y especialmente que esa certeza, Señor, de tu salvación por lo que Cristo hizo, Señor, nos restaure en los momentos en los que estamos sumidos en nuestro pecado, Señor. Que nos recuerde, Señor, que no necesitamos autolimpiarnos un poco, hacer un poco de méritos para poder ser recibidos por ti, sino que podemos ir así como estamos, porque es tu gracia, no nuestra fuerza, la que nos limpia, nos restaura y nos levanta, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a que toda nuestra confianza, nuestro único recurso en esta vida y en la muerte, seas tú, Señor. Nada más que tú. Arruina nuestras confianzas, Señor. Arruina nuestras confianzas, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.